Bienvenidos a Paseos con Historia. En uno de mis anteriores vídeos sobre Barcelona, os hablé del Arc del Triomf, un monumento que se construyó con motivo de la Exposición Universal de 1888 y que fue la puerta de acceso al certamen, que estaba ubicado en lo que hoy es el Parc de la Ciutadella de Barcelona. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si lo queréis ver. En esta ocasión quiero hablaros precisamente de ese parque, del Parc de la Ciutadella, de su historia y de la evolución que ha sufrido a lo largo del tiempo. Como siempre hago, os paso unos mapas con la situación y cómo llegar hasta allí, por si queréis ir. Pero veamos el parque en cuestión, que se encuentra en el distrito de Ciutat Vella y actualmente ocupa lo que fuera una fortaleza militar construida en tiempos de Felipe V, en el siglo XVIII. La construcción de la ciutadella, Felipe V la encargó al ingeniero militar de origen flamenco Jorge Próspero de Verdún, realizándose entre 1716 y 1751. Junto con el castillo de Montjuïc formaba parte del sistema defensivo que ordenó construir Felipe V para controlar a la población, que se había enfrentado a él durante la Guerra de Sucesión a la muerte de Carlos II. Veréis, la Guerra de Sucesión Española fue un conflicto internacional y también un verdadero lío de familia. Aunque Carlos II había designado como sucesor a su sobrino Felipe de Anjou, las grandes potencias europeas lucharon por el control de España y de sus vastos territorios, y algunos querían poner en el trono español al archiduque Carlos de Austria, que era nieto de una hermana de Felipe IV, el padre de Carlos II. Francia apoyaba a Felipe de Anjou, pero Aragón y Cataluña querían al archiduque Carlos, porque respetaría sus fueros frente al poder centralista de los Borbones. Inglaterra, por su parte, temía la alianza de Francia con España, porque ello crearía una superpotencia europea, y no le gustaba. Así que se decantó por el partido austríaco. Os he preparado un pequeño croquis con los pretendientes al trono. Es un resumen muy escueto, ya que el tema es mucho más complejo, pero bueno, os puede ayudar a encuadrar la situación. Así que, bueno, tenemos a Francia y gran parte de la corona de Castilla como partidarios de Felipe de Anjou, y al Imperio Austriaco, Gran Bretaña, Países Bajos, Portugal, Aragón y Cataluña como partidarios del archiduque Carlos de Austria. La pugna finalizaría con la firma del Tratado de Utrecht en 1713, al retirarse Inglaterra del conflicto, como consecuencia de la muerte en 1711 del emperador austriaco José I, dejando a su hermano Carlos como su heredero, y eso le gustaba aún menos a Inglaterra. Cuando Felipe V subió al trono, estaba muy molesto y enfadado con Cataluña. El asedio a la ciudad de Barcelona había durado desde julio de 1713 al 11 de septiembre de 1714. Y cuando cayó la ciudad condal, el 14 de septiembre, Felipe V, como represalia, emitió el decreto de nueva planta en 1716, aboliendo todas las instituciones de gobierno catalanas y mandando levantar la fortaleza, que se convirtió en un símbolo de represión para toda la población. En 1869, el gobierno del general Prim aprobó un decreto por el que se cedía la fortaleza a la ciudad,
con la condición de que el terreno fuese destinado a parque público. Así, en 1872 se adjudicó el proyecto de la reforma a Josep Fontserè y la fortaleza fue demolida, conservándose algunos edificios, como el Palau del Gobernador, que actualmente es el Instituto de Enseñanza Verdaguer, la Capilla Castrense y el Arsenal, que desde 1979 es la sede del Parlament de Cataluña. Lo cierto es que el parque ha sufrido varias modificaciones en sucesivos proyectos de adaptación, entre ellas las que se realizaron con motivo de las Olimpiadas de 1992. Hoy es un pulmón verde dentro de la ciudad, en el que prima la naturaleza y en su interior se encuentra el acceso al zoo. Bien, dicho todo esto, veamos cómo es el parque actualmente. Lo cierto es que hay muchas cosas que ver en el Parc de la Ciutadella. Veamos algunas de las más representativas. Lo primero que quiero destacar es la monumental cascada, que junto con el lago constituyen uno de los elementos más visitados del parque, situada en la antigua plaza de armas de la fortaleza. Se inauguró en 1881, según el diseño de Josep Fontserè, que contó con la colaboración de Antonio Gaudí en sus inicios como arquitecto. Gaudí realizó el proyecto hidráulico y diseñó una gruta artificial debajo de la cascada, que inicialmente acogió un acuario. El conjunto arquitectónico presenta una estructura central en forma de arco triunfal con dos pabellones en sus lados y dos alas laterales con escalinatas, que acogen un estanque dividido en dos niveles, con fuentes y surtidores de agua. El conjunto es espectacular y de una gran belleza monumental. De todo ese grupo, yo destacaría la cuadriga de la aurora, que remata el monumento. Es una alegoría del progreso y la libertad. Fue confeccionada con hierro fundido dorado y pesa 30 toneladas. Era obra de Rosen Novas. Con el paso del tiempo se había dañado el dorado y en el año 2009 se restauró, recuperando su aspecto original. Las urraquias que hay por debajo son también de hierro forjado dorado y por debajo destaca el frontón triangular con varias esculturas, todas en mármol blanco, y en el centro de la fuente se sitúa un grupo de esculturas representando el nacimiento de la diosa Venus. La diosa está enmarcada por una concha marina y dos ninfas o náyades a sus pies. Este grupo se alza sobre un conjunto irregular de rocas, de donde brota el surtidor principal de la cascada, obra de Francisco Pagès Serratosa. Repartidos por todo el monumento hay varios angelitos alados que forman el cortejo de Cupido, hijo de Venus, todos ellos en mármol blanco. Lo cierto es que es muy agradable de ver cómo brota el agua por los surtidores. Es un espectáculo realmente espléndido, aunque por desgracia no siempre están en funcionamiento. Ese último día que fui yo, los tenían en marcha y la verdad es que tuve mucha suerte, me encantó verlo. Otro elemento muy popular en el parque es el lago. Es un lugar muy tranquilo y agradable, con una gran biodiversidad de plantas acuáticas
y muchas especies de aves, entre las que destaca una colonia de garzas reales. Además, se puede alquilar una barca y dar un paseo por él. El entorno realmente es muy bucólico, por las imágenes que os paso os daréis cuenta. En sus alrededores encontramos zonas de espacios verdes con ejemplares de árboles centenarios. Hay tilos, magnolios, álamos, acacias, cipreses, una gran variedad que hace las delicias de los botánicos. Bien, aparte de estos dos espacios tan especiales, al entrar en el parque por la Avinguda de Lluís Companys, llama la atención, por el lado derecho, una interesante construcción. Es el Castell dels Tres Dracs, o de los Tres Dragones. El castillo se construyó en 1887 para ser el café-restaurante de la Exposición Universal de 1888 y fue proyectado por el arquitecto modernista Lluís Domènech i Muntaner. Es un edificio de 2 plantas realizado en hierro y ladrillo, con elementos decorativos de cerámica que hacen referencia a la arquitectura gótico-mudéjar, y también tiene algunos elementos, digamos, de procedencia germánica. Tiene 4 torres en sus ángulos y todo él está coronado de almenas, lo que le da un aspecto de castillo. Años después de finalizar el certamen, el edificio pasó a depender del Museo de Ciencias Naturales y hoy es el centro de investigación, estudio y conservación del museo, pero no es visitable. Un poco más allá se encuentra el invernadero, construido en hierro por Josep Amargós, y también formó parte de los edificios de la exposición de 1888. Es un espacio jardinado de estilo modernista, con tres secciones. Tiene la nave central, la nave Magnolias y la nave Picasso. Destaca por sus decoraciones y las plantas de alto interés botánico que se reparten por todos sus espacios. Se construyó a la vez que el Museu Martorell y el Umbráculo, ambos igualmente para la exposición internacional. El Museu Martorell, conocido como Museo de Geología, tiene a la entrada unas estatuas. Son obras de Eduard Aletorn, realizadas entre 1882 y 1887. En ese museo actualmente se realizan exposiciones temporales de variado tipo. En cuanto al umbráculo, fue diseñado también por Josep Amargós a partir de un proyecto de Josep Fonseré. Es un edificio diseñado para recrear las condiciones climáticas de los bosques umbríos y húmedos, lo cual permite el crecimiento de plantas tropicales y subtropicales. Interiormente no es visitable. Otros edificios interesantes del parque lo constituyen el antiguo Palacio del Gobernador, hoy Instituto de Enseñanza Verdaguer. También está la antigua iglesia castrense y, por supuesto, el Parlament de Cataluña, que era el antiguo arsenal de la fortaleza. De todos ellos ya os he hablado anteriormente. Solo habría que añadir que frente a la estatua del general Prim se encuentra la entrada al zoo. Bien, ahora quisiera hablaros de los jardines del parque y de las numerosas estatuas que hay diseminadas por todo su entorno.
Entre las calles y glorietas arboladas se puede admirar cantidad de esculturas que lo adornan. En realidad es como un museo al aire libre. Son obras de destacados artistas. Hay muchísimos. Federico Marés, Pau Gargallo, Josep Clarà. Bueno, hay muchísimos. Y representación de muchos personajes ilustres de la historia. Entre ellos, bueno, destacaría la figura del general Prim, que es obra de Federico Marés. Además, frente a la entrada del Parlamento, en los jardines, encontramos la figura del Desconsol de Josep Llimona. Esa figura es una copia del original. El original se encuentra en el Museo de Arte de Cataluña, en el Mnac. Bueno, os voy pasando algunas de las muchas esculturas que hay repartidas por todo el parque. La verdad es que hay tantas, es que no voy a mencionaroslas todas. Pero bueno, quizá destacaría El cazador de leones de Agapito Vallmitjana o la escultura de bronce dedicada a los voluntarios catalanes de 1914, que es obra de Josep Clarà. Bueno, también hay unos jardines muy amplios dedicados a Aribau, con una que, a ver, la escultura esa de Aribau es una copia en bronce de la obra original de piedra que hizo Manuel Fuxà. Esa es una reproducción del escultor Enric Monjo. Bueno, como podéis ver, el parque está repleto de estatuas y monumentos. Llama sobre todo una cosa la atención, sobre todo a los más pequeños, les gusta ver la figura de un gran mamut de hormigón armado realizado por Miquel Dalmau. Esa figura ha sido restaurada en varias ocasiones. Es una de las más fotografiadas del parque. Aparte de lo indicado, en el parque encontramos una gran cantidad de árboles centenarios y de pájaros. Las garzas reales que viven en el lago son preciosas y hay una colonia de cotorras que hace la delicia de los niños. Una de las veces que he ido, uno de ellos les tiró una manzana y no veas cómo se pusieron, todos corriendo a buscar la manzana, picoteando uno al lado del otro, a ver quién encontraba el mejor sitio. Hizo mucha gracia. Os lo paso para que, bueno, para que lo veáis, es muy curioso. También hay en otros sitios se pueden ver periquitos corriendo por los parterres y comiendo de la mano de los niños. Bueno, es muy bonito, y muy agradable. Bueno, eso es todo más o menos por ahora. Solo deciros que el Parque de la Ciutadella es un lugar tranquilo, agradable, muy interesante para visitar y que os lo aconsejo repetidamente. Es un lugar realmente fantástico y maravilloso. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Si es así, suscribiros al canal y activad la campanita para que YouTube os avise cuando suba uno nuevo. Lo hago todas las semanas. Hasta pronto.